A todos, en primer lugar les quiero agradecer mucho que a pesar de la lluvia estemos aquí para platicar un poco acerca de la educación, sobre todo la educación básica, la educación de primaria. Les doy un poco complemento a lo que Laura nos acaba de decir. Yo asisto a este grupo de Brújula Metropolitana cada miércoles y Laura me dijo, oye, el próximo miércoles va a ser Día del Maestro, ¿por qué no nos das la plática que diste allá en la Normal, en la Escuela Nacional de Maestros? Y dije, pues con mucho gusto, la plática ya estaba preparada. Entonces, para mis compañeros de la Normal que están aquí, pues a lo mejor van a escuchar por segunda ocasión la misma historia. Pero bueno, también les quiero decir que, como lo indica ahí el título, esta presentación yo la elaboré a partir de mi propia experiencia como maestro de primaria, pero también utilizando la experiencia de mis compañeros de generación. Si se fijan, nuestra generación es 65, 67. Esto significa que este año cumplimos 52 años de haber egresado de la Normal. Y pues imagínense ustedes la experiencia que puede acumularse de mis compañeros a lo largo de tanto tiempo. Entonces, me fundamenté precisamente en la experiencia de ellos y en mi propia experiencia para hacer esta presentación. Quiero presentarles primero el contenido de la presentación. Primero hago una revisión de conceptos básicos, porque es muy frecuente que la comunicación a veces no se dé bien cuando uno usa un término y cada quien tiene una interpretación diferente del término. Entonces, es una propuesta para que sepan de cómo lo estoy concibiendo. Si alguien tiene una idea diferente, un concepto diferente, está bien, o sea, no son conceptos inamovibles, pero es para efectos de comunicarnos bien. Voy a plantear qué es la educación, los fines de la educación, quiénes educan, qué es la educación primaria y también qué es la escuela primaria. Luego entro ya en la parte de análisis, una pregunta que es si se están logrando los fines de la educación en la escuela primaria en nuestro país. Podría yo anticiparles que la respuesta es que no. La respuesta es que no y lo vamos a ver por qué no. Y bueno, si no se están logrando los fines de la educación, es por algo. Entonces ahí desarrollo una problemática. Es una problemática porque es un sistema de problemas que se nutren unos a otros, se retroalimentan. Son muchos los elementos importantes que intervienen en la problemática y ahí los enuncio. Hay problemas relacionados con los alumnos, con los maestros, con los padres y las familias, con los contenidos de los planes y programas de estudio, con la propia organización, la organización escolar, problemas relacionados con las altas autoridades educativas del país y desde luego también problemas relacionados con el medio ambiente que rodea las escuelas. Después de plantear esa problemática, trato de penetrar en las causas. Bueno, toda esa problemática, ¿por qué existe? ¿Por qué se da esa problemática? Y bueno, como complemento de eso sería, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esa problemática tan compleja? Parte de lo que nuestra generación
considera que debemos y podemos hacer es darle énfasis a ciertos contenidos educativos. Yo creo que la reforma educativa recién aprobada habla de muchos asuntos importantes en torno a la educación, pero todavía no ha abordado el tema pedagógico. No se ha hablado del modelo educativo, de los planes y programas de estudio, y en este apartado 10 nosotros, retomé lo que la experiencia de mi generación tiene para decir qué es lo que consideramos, después de tanto tiempo de estar en las aulas, lo que consideramos que es prioritario abordar. Capacidades, conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes que consideramos que son los que deben formar los contenidos principales en la educación primaria. Y bueno, vinculo toda esta temática con el énfasis que hay que hacer en la formación de maestros que ya están en servicio o los que apenas se están formando. Luego unas conclusiones y finalmente pongo ahí, al que desee una copia de la presentación, les pongo el correo electrónico para que el que lo desee me lo solicite, con mucho gusto se los envío. Bien, la educación. Busqué una definición sencilla, pero que tuviera contenido. La que me pareció completa es esa que dice, así en 3 líneas, o casi 3, la educación es el proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. Y en el siguiente párrafo planteo lo que es un proceso de socialización. Resalto ahí algunos elementos en el párrafo para no aburrirles con la lectura completa, ustedes lo pueden leer, pero en general el proceso de socialización lleva a que el ser humano aprenda e interiorice elementos socioculturales de su medio ambiente. Los integra a la estructura de su personalidad y, bajo la influencia de experiencias de agentes sociales significativos, se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. También el proceso de socialización es la toma de conciencia de la estructura social en que se vive y donde se aprende a diferenciar lo que es aceptable de lo que es inaceptable de su comportamiento. Esa es la concepción de educación que me parece refleja mejor la idea que tengo al respecto a este proceso. Los fines de la educación. En términos generales, bueno, antes debo expresar que en el artículo 3 de la Constitución Política, en el artículo 3 de la Ley General de Educación y en el 7º de esa misma ley, ahí vienen planteados los fines de la educación. Sin embargo, bueno, como es una lista larga, más adelante vamos a hablar algo acerca de eso. En general, aquí en pocas palabras, lo que buscamos con la educación es promover comportamientos del ser humano que le permitan relacionarse armónicamente con la naturaleza y con los demás seres humanos para procurar ser felices. Sería el fin máximo es lograr que la gente aprenda a ser feliz. Para ilustrar esta idea, utilicé un párrafo de un texto que escribió mi amigo y compañero de la normal, que está aquí presente,
Arturo Jiménez. Lo tomé del texto que él es, uno de los textos que escribió en un libro que hicimos colectivamente. Con motivo de los 50 años de egreso, decidimos hacer un libro. Y en ese libro se expresaron diferentes experiencias de cada quien a lo largo de 50 años. Y para ilustrar lo que acabo de mencionar de la finalidad de la educación, me pareció hermoso este párrafo. Lo voy a leer completo. Dice: la tarea educativa, comprometida con la ciencia, la técnica y las humanidades, no debe olvidar que, además de perseguir los ideales de verdad, bien y belleza, debe procurar la felicidad. Aunque no siempre se consiga la felicidad, debe ser considerada como un desideratum en la vida. Repito, le doy el crédito, aquí está mi amigo Arturo Jiménez, que fue quien escribió en parte. Arturo, levanta la mano. Para conocerlos. Desideratum es una aspiración. ¿Una qué? Una aspiración. Sí, es algo que uno desea que ocurra, que no ha ocurrido. Ese es el desideratum. Sí. Adelante. Ahora, ¿quiénes educan? En general, aquí están planteados los agentes educativos principales. La familia, en primer lugar, la escuela, los iguales o grupos de pares, entiendas esto como los amigos, como los compañeros de trabajo, como los compañeros de estudio, los iguales. Se educa a través de los iguales, se educa recíprocamente. Se educa en el trabajo, los grupos políticos se educan, desde luego entre ellos estarían los partidos políticos, pero hay otros grupos políticos que también educan, los institutos religiosos también, y los medios de comunicación. Son los agentes educativos principales. De entre ellos, en esta presentación solamente nos vamos a ocupar de la escuela, que es el segundo agente que aparece en esa lista, de la escuela primaria concretamente. La educación primaria. Me gustó esta definición, la fuente está aquí abajo. Dice: es la que enseña a los alumnos a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conocimientos considerados como imprescindibles. La educación primaria es la que inicia formalmente el desarrollo de sus capacidades, aptitudes y habilidades, la formación de hábitos y el fomento de actitudes. La escuela primaria, pues parece una obviedad, pero quise acotarlo, sobre todo para resaltar. La escuela primaria es un establecimiento donde se recibe educación primaria, obviamente, y está conformada básicamente por profesores y alumnos, pero no solo por ellos. Tiene otros elementos, otros agentes que interactúan y que influyen en el proceso educativo de los niños. Les decía cuando describí el contenido de la presentación que ante la pregunta si se están logrando los fines de la educación primaria, me atreví a decir que no. Esto que ustedes van a ver en las siguientes 3 láminas, eso es lo que plantea la Ley General de Educación, el artículo 3º y el 7º, que es los fines, lo que se busca con la educación. Y
la pregunta, por eso lo planteo en términos de interrogación. ¿Se está logrando en los alumnos un desarrollo armónico de todas sus facultades? ¿Se está logrando el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, el aprecio de la historia nacional, la práctica de la democracia como una forma de vida, la cultura de la legalidad, de la paz y de la no violencia, una educación en materia de nutrición, el rechazo a los vicios y adicciones? Son fines que están ahí establecidos en nuestra legislación. Además, están estos otros. Se está logrando una conciencia amplia sobre el desarrollo sustentable y sobre la protección y conservación del medio ambiente, actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general, el cooperativismo, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el hábito de la lectura y el aprecio por los libros, el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, una convivencia pacífica y creativa con sus semejantes, la capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. Repito, todos esos son fines de la educación, formalmente establecidos. Y también, termino con los fines, se está logrando que los alumnos tengan mayor desarrollo de sus inteligencias múltiples, que sean habitualmente felices, que tengan una mayor conciencia ética acerca de lo aceptable e inaceptable de su comportamiento, que persigan habitualmente la verdad, el bien, la belleza, la justicia y la igualdad, que sean honestos y fraternos, que participen más de manera organizada y democrática en todos los ámbitos de su vida, que sean respetuosos de la ley y de los derechos humanos, que procuren regularmente el bien común, que conozcan y comprendan por qué tienen los problemas que tienen. Son fines de la educación. Desafortunadamente la conclusión es que no se están. Ustedes ya en varias de los cuestionamientos lo corearon de inmediato. No se está logrando. Y no se está logrando debido a múltiples problemas que son los que vamos a abordar ahora. Presento los problemas organizados por tipos de elementos. Ya ven que les decía que en una escuela los elementos principales son alumnos y maestros, pero hay otros elementos que influyen en la educación. Problemas relacionados con los alumnos. Aquí es una selección, no es una cosa exhaustiva, pero es una selección de aquellos problemas que mis compañeros y yo hemos detectado como problemas que ha habido y son vigentes. Los niños no tienen interiorizado el sentido o significado de su presencia en la escuela. No tienen claro para qué van a la escuela. O sea, van porque los mandan, pero no tienen interiorizado a qué van. Tienen un acceso descontrolado a todo tipo de programas de televisión, videos, juegos y demás contenidos a través de la televisión, tabletas y a través de celulares también. Esto en muchos casos les enajena porque los toman como si fuera la realidad. Es frecuente ahora escuchar que los niños ya no quieren jugar, ya no quieren jugar en el jardín, ya no quieren jugar en el patio, porque la verdad, la realidad los aburre, porque la electrónica ha hecho que tengan una diversión acompañada de sonidos, movimientos, colores, que hacen que estén hiperexcitados y la realidad es muy lenta para ellos. Entonces ese es un problema fuerte que viven los alumnos. No tienen buenos hábitos alimenticios, no aprenden a leer y a entender lo que leen y no tienen el hábito de la lectura. Ustedes seguramente conocen los resultados de estas pruebas que se aplican, PISA y otras,
donde en términos de lectura andamos muy bajos en el país. Y otro problema fuerte con los alumnos es que cometen actos de violencia en la escuela, reflejando la violencia de su entorno familiar y social. Sí. Más de frente, así. Como si fuera una botella. De acuerdo. Bien. Ahora, en relación con los maestros. Los maestros, un problema con maestros es que algunos, o desgraciadamente muchos, ven su trabajo como algo rutinario, que no les motiva y no les entusiasma. Hay maestros que no están bien preparados, les falta formación, capacitación y actualización, o tienen que enseñar contenidos educativos como la democracia, que los maestros no viven, como las leyes que no se cumplen, hacer que los alumnos hablen bien cuando en la televisión ven lo contrario, hacer que tengan hábitos de lectura cuando no hay libros, que observen reglas de respeto cuando en su casa no las hay o no las ven. A los maestros también viven la problemática de que se les exige realizar demasiadas actividades administrativas. Desde hace ya algunos años, los últimos viernes de mes, los niños no van a la escuela porque los maestros tienen reuniones de consejo técnico. Y a mí ya no me tocó vivir la experiencia de los consejos técnicos. Sin embargo, he preguntado qué se trata en los consejos técnicos. Yo supondría que es cómo mejorar la situación educativa, la calidad de la educación, cómo mejorar o cómo atender los problemas de la escuela o de los alumnos. Pero yo he recibido respuestas de que lo que hacemos es llenar formatos, porque nos piden formatos y nos pasamos llenando formatos. No hay tal consejo técnico, es un trabajo administrativo y esa es una carga que es un problema. Los maestros que no enseñan a sus alumnos a estudiar ni a dudar para llegar a la verdad, quizá porque ellos mismos no saben estudiar o no saben dudar para llegar a la verdad. Esto que le llaman la educación crítica. Los maestros que no preparan cuidadosamente sus planes de clase, lo cual les lleva a la improvisación y a la baja calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Bajos salarios, ese es otro fuerte problema. Siempre nos gusta, porque está a la mano, los ejemplos de los países nórdicos, ¿no? Que ahí el profesionista, en esos países, el profesionista más apreciado social y económicamente son los maestros de educación básica. Ellos son los que más ganan, porque en sus manos está el pensamiento, los valores y las acciones que van a corresponder a estos pensamientos y valores de un pueblo. Y aquí los maestros tienen salarios muy bajos. Otro problema relacionado con los maestros: los sindicatos de profesores no siempre defienden las demandas de mejores condiciones laborales de los maestros. Y no hay una verdadera democracia sindical. Son problemas con los maestros, o relacionados con los maestros. Ahora, con los padres y las familias. Aquí están algunos de los problemas, no todos. Los padres de familia que no contribuyen a que haya una verdadera disciplina. Por ahí Laura, en la invitación que hizo, pone una caricatura. Pues esa caricatura refleja esto.
Para quien no la vio, voy a tratar de describirla. Es una caricatura que está dividida en dos. Cómo era la educación antes y cómo es ahora. Y en cómo era antes están dos papás con el niño y la maestra. Y están llamándole la atención al niño por los resultados que obtuvo. Eso era antes. Y en la segunda parte de la caricatura, la misma escena, está la maestra, los padres y el niño, y los padres le están reclamando a la maestra por qué el niño saca esas calificaciones. Me pareció que refleja esta situación que aquí está mencionada. Hay una presencia y participación escasas de los padres en la educación y atención de sus hijos. Esto es un problema, en mi opinión, social. Es un problema de sistema. Como los padres no pueden con los gastos de una casa, tienen que trabajar y sus trabajos no son apropiados para poder atender por los horarios, para poder atender a los hijos. Hay lugares como en Canadá que fue una experiencia que tuve. Estaba yo en una reunión en Industry Canada, y a las 5 de la tarde, estábamos en la reunión, a las 5 de la tarde todos empezaron a parar. No, obviamente no habíamos terminado, íbamos a seguir al siguiente día. ¿Y por qué nos vamos? Porque aquí todo se acaba a las 5, porque las escuelas terminan a las 5, que salgan los padres y los hijos al mismo tiempo. Y uno puede ver en los parques, en los jardines que hay ahí en Ottawa, las familias conviviendo, reunidas. Eso es que una sociedad está pensando en cómo crearle condiciones favorables a las familias. Aquí, si la mamá sale a las 6, a las 7 o más, y el papá igual, y el niño sale a las 12:30 de la tarde, pues hay una desconexión total. Ese es un problema relacionado con padres y familias. Perdón, pero aparte, en las familias, quien se carga el ver que los niños hagan la tarea es a las mamás, porque los papás normalmente no lo hacen. Sí, es cierto. Esa es también una cuestión cultural. Y bueno, yo todavía diría algo más, Laura, que ni siquiera las mamás, los abuelos, porque están ausentes. Hay otro problema relacionado con padres y familias desintegradas que van en aumento, lo que genera que los chicos tengan una falta de guía permanente en el hogar. Uno más, muchos padres piensan que solo el maestro es el que debe estar a cargo de la educación. No sienten que a ellos les toque. No es infrecuente que digan, pues para eso está usted, maestro, para que los eduque. Es frecuente que así lo expresen. Por eso lo planteamos como un problema. Ahora, problemas relacionados con los contenidos en los planes y programas de estudio. Están fuera de la realidad y del contexto social, están desvinculados de la práctica cotidiana, tienen propósitos muy ambiciosos o no incluyen contenidos relevantes a enseñar y aprender. Falta mucha participación por parte de los maestros para su elaboración. Hay una enorme apatía para participar en la elaboración de planes y programas de estudio. Se enfatiza mucho en los contenidos la adquisición de información por encima de los contenidos de formación. Y no se privilegia el autoconocimiento de los alumnos, que es, en la opinión de nuestra generación, es fundamental. Es fundamental conocerse a sí mismo. Parece una obviedad,
pero no nos conocemos en tantos aspectos en los que debemos conocer. Relacionados con la organización de la escuela, burocratización del trabajo, directores y supervisores que no se involucran en el trabajo educativo que hacen los maestros en las aulas, hacen trabajo administrativo, pero no van, no observan al maestro, no lo guían, no le dicen, no le aconsejan, no le dan recomendaciones pedagógicas, ¿no? Es pura cuestión administrativa. Las juntas de maestros están mal planeadas y hay mucha improvisación. Los ascensos no siempre se dan en función de la capacidad del maestro, sino por otras razones. No se pone fin a los negocios lucrativos que en muchos casos se crean en las escuelas. Directores que tienen sus negocios en las escuelas, en colusión con los padres, las asociaciones de padres de familia, que venden esto, venden aquello, son grandes negocios. Eso es otro problema relacionado con la organización escolar. También los talleres de actualización de maestros presentan diferentes anomalías. Se llevan a cabo pocos días antes de que comiencen las clases y los asesores que tienen los maestros en pocos días deben conocer los contenidos y prepararse para transmitirlos al resto de los maestros. El material de apoyo no siempre está disponible desde la primera sesión. Se cita a los maestros a una hora y la sesión comienza más tarde. Hay mucha improvisación. Ahora abordamos los problemas relacionados con las autoridades educativas. El Estado no está garantizando que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura, la idoneidad de los docentes y los directivos que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Tampoco la SEP no ha estado instrumentando los avances pedagógicos que se han venido dando en el mundo. El sistema educativo mexicano está muy rezagado. Aún seguimos con una enseñanza tradicional. Mala preparación de las autoridades. Por ahí varios compañeros decían que hasta conceptos básicos fallan, no los manejan las autoridades educativas. Falta atención de las condiciones materiales de las escuelas. También en relación con las autoridades educativas, los recursos asignados no son suficientes. Las altas autoridades desconocen la realidad de la educación en las escuelas y en las aulas. Son nombrados por motivos meramente políticos. La descentralización administrativa de la educación que hace varios años se llevó a cabo, de pasar a los estados la gestión de los docentes, se ha vuelto un grave problema porque pues los gobernadores manejan los presupuestos a su manera. Los maestros y las secciones sindicales tienen que hacer dobles negociaciones, negociar con el gobernador y negociar con la federación. Entonces es un problema cómo se ha manejado la descentralización administrativa. Y también han aceptado la intervención de organismos internacionales que nos dicten la política educativa en México. La OCDE clásica, empezó este gobierno y lo primero que hicieron fue mandar a Gurría para que nos viniera a decir cómo debemos seguir en educación, ¿no? Entonces, permitir que nos digan qué debemos hacer en materia educativa es un problema relacionado con las actividades educativas. Y el último aspecto, el último elemento es el medio ambiente de la escuela. No se toma en cuenta el entorno material, intelectual y político en el cual viven los niños y jóvenes y sus familias, en el diseño de los proyectos educativos. No toda acción educativa tiene que ver con el desarrollo de las facultades del ser humano. El predominio de la imagen sobre la palabra, de la palabra hablada sobre la palabra escrita, el bombardeo incesante de estímulos visuales y auditivos constituyen un medio ambiente cultural
que determinan las posibilidades y límites de la acción escolar. También las tecnologías de la información están alterando diversos procesos del pensamiento, potenciando algunos e inhibiendo, potenciando algunas facultades mentales e inhibiendo otras. Los chicos, gracias a las tecnologías de la información, han desarrollado ciertas facultades, pero hay otras que las están olvidando. Por ejemplo, hacer cuentas, ¿no? Hacer una división, hacer una multiplicación, ya con la computadora lo resuelve. Hay un hundimiento de valores morales, estamos hablando del medio ambiente de las escuelas, que se manifiesta en dos fenómenos sociales de extrema gravedad: la corrupción y la violencia. Pero la corrupción y la deshumanización que aquejan a la sociedad entera empiezan no pocas veces en la escuela tradicional. La competencia. Si los enseñamos a que compitan, pues estamos formando competidores individualistas. Si estamos en el aula actuando con premios y castigos, si haces esto, tienes un premio. Si haces esto otro, tienes un castigo. Pues estamos formándolos para que así actúen en toda su vida. Si me das algo, hago lo que me toca hacer. Si no me das nada, no. Es un problema fuerte. Entonces, a veces en la misma escuela se dan lecciones tempranas, cotidianas y vivas de ética a los estudiantes. Causas. Las causas de toda esa problemática. Fue un esbozo así rapidísimo de tantos problemas que hay y de todos los elementos que intervienen. Aquí resalté algunas de las causas principales. Al maestro no se le ha revalorizado en todos los sentidos. No se asignan recursos suficientes para mejorar la educación. Tenemos un modelo económico injusto que produce y agranda las desigualdades entre la población. Hay deficiencias en la administración y organización del sistema educativo nacional y falta de voluntad política para hacerlo bien. No hay democracia en el país, ni un auténtico Estado de Derecho. Hay ignorancia en el pueblo. O sea, estos son las respuestas a por qué estamos con toda esa problemática que describí. Son problemas de alta complejidad también. Podríamos resumir que, dadas todas esas causas, se ha generado una apatía enorme en los mexicanos. La mayoría de los mexicanos no cumple con su función política. La gente no se siente un ser político. Para la mayoría de las personas queda muy claro cuál es su ser económico. Mi ser económico es que tengo que trabajar para obtener un ingreso y así poder sustentar mi vida y la de mi familia. Pero su ser político no lo considera. Yo no soy político, dicen muchas personas. Yo no soy político. Entonces, no se sienten políticos y eso hace que los mexicanos no actúen como grupo social. Porque la política trata de eso, de cómo se dan las relaciones en los grupos sociales y cómo se determina la lucha de fuerzas en los grupos sociales para lograr satisfacer necesidades del grupo social. En resumen, podríamos decir que los problemas en las escuelas primarias se deben primordialmente a que la población en general no tiene buena educación, en general. No solo escolaridad, educación, porque alguien puede tener muchos años de escolaridad, pero no buena educación. Y el problema es que se cierra un círculo vicioso, porque si la causa es que la población no tiene buena educación,
Por eso hay todos los problemas que hay, pues se cierra un círculo vicioso. Porque hasta que no tengan buena educación, podrán resolver los problemas, los que he planteado. Ahora, propuestas. Esa es una parte complicada, porque llevarlas a cabo, pues, no es fácil. Todas las personas debemos romper el círculo vicioso. Todos. Estamos hablando de la escuela, pero para que la escuela no tenga esos problemas, se necesita una población que participe en la solución de esos problemas. Entonces, ¿cómo todas las personas deben romper el círculo vicioso? Aquí hago dos propuestas. Una, debemos dedicar tiempo y esfuerzo personal para ejercer nuestro ser político, para pensar, reflexionar y cuestionarnos a nivel personal. En este grupo, afortunadamente, eso es algo que ya se está haciendo. Nos reunimos aquí y bueno, y tiene que ver con la siguiente lámina, pero ahorita termino la idea. Sobre qué pensar, sobre qué reflexionar, los problemas que estamos viviendo, por qué existen y qué hace falta para resolverlos. Parece una obviedad, ¿no? Como si no supiéramos qué problemas estamos viviendo, como si no supiéramos por qué existen problemas, esos problemas. Pues no lo sabemos. Es muy frecuente que la gente diga, yo tengo un problema de trabajo. ¿Por qué? Pues porque no hay oferta de trabajo. Y ya ahí le para. No, dice, ¿y por qué no hay oferta de trabajo? Y seguir el cuestionamiento hasta encontrar las causas primeras de por qué está esa problemática. Ese sería un ejemplo. Y sí, es una cuestión de múltiples aristas. Y bueno, pensar sobre eso, básico, sería algo que todos debemos hacer. Y lo otro es que dediquemos también tiempo y esfuerzo para ejercer nuestro ser político, para buscar respuestas, pero de manera colectiva. Eso es lo que decía yo, que en este círculo de estudios se está poniendo en práctica. O sea, vemos los problemas, se plantean problemas y de manera colectiva tratamos de discutir qué se va a hacer con esa problemática y salen iniciativas múltiples de cada sesión que tenemos de vamos a ir acá, vamos a ir allá, vamos a ir a hacer esto o aquello. Para contribuir a romper ese círculo vicioso, los compañeros de la generación dijimos, a ver, ¿cuáles son los contenidos prioritarios que deben enseñarse a los niños? ¿Qué capacidades se debe desarrollar de manera privilegiada? La inteligencia. Y resulta que la inteligencia tiene diversas manifestaciones. Hay diversos tipos de inteligencia. Ahí están enunciados. Algunos podrían entenderse por sí mismos. Voy a referirme, por ejemplo, al tercero. Gente que tiene inteligencia cinético-corporal. ¿Quiénes son esas personas? ¿En dónde vemos a alguien con inteligencia? El que es hábil para hacer cosas. El que, oye, a ver, ¿cómo decíamos aquí? Y le encuentra, le busca. El que fácilmente nunca ha usado uno, pero le busca, le pica. Esa es una persona que tiene desarrollada su inteligencia corporal, de movimiento. Me voy a saltar para poder avanzar. Las últimas dos. Inteligencia intrapersonal. E inteligencia interpersonal. Esta última es la que se refleja en nuestras relaciones. Algo que es muy frecuente y que vemos en los grupos
WhatsApp, de las redes o de Twitter y otras redes, es lo difícil que resulta a veces debatir y discutir. Nos falta desarrollar esa inteligencia que se conoce como inteligencia interpersonal. O sea, son varios tipos de inteligencia, no puedo abundar en ellos, pero todo eso tendríamos que estar desarrollando en los niños. ¿Qué conocimientos? Dale prioridad a esto. Principios éticos y morales, valores cívicos, conocimiento de sí mismo como ser humano y como un ente biopsicosocial, no sentirnos como individuos nada más, que sí lo somos, sino como parte de grupos. No podemos existir nadie si no es a través de la vida social. Eso hay que enseñárselo a los chicos. También hay que enseñarles cuál es la realidad económica, política y social del país, empezando por las localidades donde están las escuelas y los modos de mejorar esas realidades. ¿Qué más hay que privilegiar en la enseñanza? Historia. Historia de la vida en general, de lo que es la vida. Obviamente la historia del ser humano y la historia del pensamiento. Cómo ha venido evolucionando el pensamiento a lo largo de los tiempos y de los lugares. Algunos le llamarían esto una parte de las ideologías. Cómo se explica en el mundo, cómo se ha explicado el mundo y la existencia a lo largo del tiempo el hombre. Historia de México, del estado o entidad federativa donde esté enclavada la escuela, del municipio y de la localidad donde el alumno vive. Y conocer lo que es el Estado de Derecho. Para empezar, pues privilegiar a los alumnos el conocimiento de la Constitución política, tanto la Constitución política de la República como la Constitución política del Estado donde está la escuela. Es importantísimo que apreciemos lo que es el Estado de Derecho. Sin reglas y sin observancia de las mismas no puede funcionar una sociedad. Eso es el Estado de Derecho. Habilidades a desarrollar: lectura, expresión, resolver problemas, ser autodidacta. Estas habilidades que están ahí descritas habría que estar empeñados en desarrollar en los chicos, que logren ser ágiles en todo esto. ¿A qué sigue? Hábitos. Formar esos hábitos se explican en sí mismo. Me voy a detener en el último. Formar en los chicos el hábito de la responsabilidad, que doy ahí como ejemplo, que sepan cumplir su palabra. Por ejemplo, la palabra que dan o de los compromisos contraídos. Eso es parte de hacer responsable a un ser humano desde niño. Que cumplan con sus obligaciones. Esos son temas que tendrían que estarse tratando cotidianamente en el aula con los niños. ¿Qué actitudes fomentar? Interés en el bien común, en el medio ambiente, la actitud de servicio a los demás, la actitud de comprensión y aceptación del otro, la disposición para resolver problemas de su comunidad, creatividad e innovación. Son actitudes que deberíamos fomentar en los chicos. ¿Qué énfasis tendríamos que hacer? Hasta la lámina anterior se planteó qué contenidos, en dónde enfatizar los contenidos educativos. Y ahora vinculo con los maestros, tanto los maestros en formación como los maestros en servicio. Los estudiantes normalistas y los maestros en servicio deben capacitarse más.
Y ahí hay algunas líneas de capacitación que consideramos importantes, que tengan una valoración y conciencia amplias acerca de la importancia y trascendencia que tiene ser maestro de primaria. Formarse de manera integral en los mismos contenidos que van a tener que desarrollar en sus alumnos. O sea, ¿cómo va a poder desarrollar un maestro los 8 tipos de inteligencia que ahí mencioné si él no las ha desarrollado? Entonces tiene una tarea enorme de desarrollarlas hasta donde sus límites le permitan, pero saber cómo desarrollar en los niños esos tipos de inteligencia. Obviamente, no digamos los otros contenidos, por eso dice formarse en los mismos contenidos, o sea que los maestros deben tener las mismas habilidades que ahí se mencionaron, los conocimientos, historia, Estado de Derecho, todo eso el maestro lo debiera conocer, pues si no, ¿cómo va a enseñar algo que no sabe? Y algo que es muy importante, que los maestros en formación y en servicio aprendan o se capaciten para aprender y mejorar por sí mismos. O sea, el maestro que no se enseña a sí mismo va a estar esperando a que otro venga a enseñarle algo, hasta que alguien ofrezca un curso, hasta que las autoridades den capacidad. No, es que la necesidad del maestro es estarse formando permanentemente y debe saber cómo debe aprender por sí mismo y cómo debe mejorar por sí mismo. Los estudiantes y maestros normalistas también deben de capacitarse para amar a sus alumnos, para de esa manera contribuir a su educación basándose en la realidad y sus muchas necesidades. Esto de amar a los alumnos a veces no es algo que se entienda muy bien, y traje un texto breve que escribió una sobrina mía, Anaí Llorente Topete, y tocando este tema de amar a los alumnos, ella es maestra también, plantea, ¿y cómo podemos amar a los alumnos? Y dice ella, son a través de tres elementos: tiempo, valentía y respeto. Tiempo. Un maestro que ama a sus alumnos va a dedicar todo el tiempo que pueda para prepararse, para dedicarse a los niños, para quedarse con algún alumno que necesite una atención especial. Que sí, es mucho exigirle al maestro, sí, pero eso es lo que es amar a alguien, es amar a un alumno. Valentía. Un amor valiente no se pregunta sobre los obstáculos que hay en el camino, sino cómo romper todas las barreras que le impiden llegar al amor que siempre ha existido dentro de sí mismo. La valentía del amor tiene muchas recompensas, pero recompensas de por vida cuando se le agrega el factor de hacerlo por una causa a favor de los niños, quienes serán nuestro legado a la humanidad. El ser maestro no es cualquier profesión. Tenemos que amar a los chicos, buscar que estén mejor, expresarles nuestro amor con tiempo y ser valientes para no detenernos ante los obstáculos. Y el último factor que operacionaliza el amar a los alumnos es el respeto. Y aquí voy a leer una frase que a mí me gustó mucho. Dice que el respeto es comprender dónde está el otro, dónde estoy yo,
¿Y qué es lo que nos une al otro y a mí? Menciona una frase de los mayas, dice, los mayas utilizaban una frase que engloba este sentido de la práctica del respeto. La frase dice, In lakesh ala ken. Quiere decir, tú eres otro yo y yo soy otro tú. Eso, el ponernos en el lugar del otro, el ubicarnos y encontrar qué nos liga con el otro, se traduce en respeto. Bien, amar a los alumnos, establecer una disciplina formativa y tener un trato adecuado con los padres de familia, que es uno de los problemas que existe de falta de inteligencia interpersonal. No tener un buen trato con los padres y familiares. A veces los padres son muy violentos y agresivos, pero el maestro tiene que saber manejar eso, porque es el maestro. Conclusiones. Todos los maestros tienen que enseñar con el ejemplo. Es un paquetazo, ¿eh? Es un paquetazo. Tienes que enseñar con tu ejemplo, en todo momento. Debes cuidar lo que estás mostrándole a tus alumnos, lo que estás diciendo a tus alumnos, cómo lo estás diciendo, cómo te comportas afuera de la escuela, cuando se topan contigo. Debe ser un ejemplo el maestro. Los maestros deben participar más. Hay mucha apatía. ¿En qué? En cosas importantes como es las reformas educativas, la formulación de políticas públicas y programas sectoriales en materia educativa, en construir programas de capacitación y profesionalización. ¿En qué más? Los profesionistas, esto es algo que se derivó, bueno, ya existía, pero se expresó explícitamente en la reforma que ya fue derogada, que, como por ahí decía el ex secretario de Educación, cualquiera puede ser maestro. ¿Ya vieron lo que hay que hacer? Todo lo que hay que hacer. ¿Cómo es que cualquiera puede ser maestro? Dicen, basta con que sea un profesionista de cualquier carrera. No es posible. Si los que estudiamos en la normal, donde nos tratan de enseñar todos esos elementos, no es suficiente. Imagínense a alguien que estudió otra carrera, que nunca estuvo en su mente, ni en su visión, ni en su plan, ser maestro. Pero como no hay trabajo para esta profesión, para esta, bueno, pues voy de maestro mientras encuentro otro trabajo. Por eso enfatizo, los profesionistas que no sean normalistas y que vayan a actuar como maestros de educación primaria, tienen que capacitarse y formarse pedagógicamente. No es posible que solo cumplan con ser profesionistas y ya. Otra conclusión, los planes de estudio de las normales debieran ser más amplios. Actualmente son de 4 años, pero es tanto lo que hay que desarrollar en el maestro. Ya vieron todo lo que tiene de responsabilidad el maestro con los alumnos, que la verdad 4 años me parece poco. Debiera ser mínimo 5 años. Y los programas de capacitación y actualización también tendrían que ser más amplios. Los maestros deben ser evaluados solo con fines formativos. Creo que eso ya es un contenido de la nueva reforma. Ya no hay una evaluación, como le llaman, punitiva, sino es a ver en qué estás necesitando tú, desarrollar esto, conocer esto. No sabes historia, no sabes geografía, bueno, pues capacítate, porque eso es lo que les vas a enseñar a los chicos. Entonces, la evaluación para eso debe ser, vamos a ver qué tanto sabemos de lo que debemos enseñar, y si andamos fallos en algo, capacitación. La mayoría de las escuelas primarias deberán ser de tiempo completo. Eso tendría que ser implementado con una elevación sustancial del salario de los maestros.
Porque ya anticipé hace rato algo. Si no coinciden los horarios de padres y de niños, ¿qué hace un niño ya fuera de la escuela a las 12:30 mientras los papás están trabajando? Desde estar solitos en su casa, encargárselos a un tío, una tía, al abuelito, o estar solos. Entonces, las escuelas de tiempo completo realmente vendrían a ser una ayuda, porque en la escuela pues comerían, en la escuela después de la comida podrían tener actividades diferentes, artes, juegos y otro tipo de actividades que quieras, y están ocupados con personal preparado para eso, y no que estén en la casa o en la calle o viendo el celular o viendo la televisión. Por eso el énfasis de que debiera haber más escuelas de tiempo completo. Ya con esto vamos a concluir. Es como retomar todo lo que manejamos. Es urgente una verdadera y profunda reforma educativa. Al principio les dije, la reforma ya se hizo, pero en términos administrativos. Lo que viene, y si ustedes ya revisaron el contenido de la reforma, lo que viene es mucho trabajar en las leyes secundarias. Viene trabajar en el modelo educativo, en los contenidos, de todo de lo que hablamos aquí. Viene mucho trabajo en donde hay que participar. Y a título personal no vamos a lograr nada. Tenemos que participar en grupos de profesores. Entonces, es urgente una profunda y verdadera reforma educativa que resuelva la problemática aquí planteada, desde los puntos 7.1 a 7, que incluya en los planes y programas de estudio los contenidos a los que me referí, que considere que lo que hay que hacer con los normalistas y maestros en servicio que aquí se trató, y que considere las anteriores conclusiones. Ese es el correo electrónico. Por si alguien quiere, yo les puedo enviar esta presentación con mucho gusto. Antes de que algunos se vayan a retirar, les quiero comentar que precisamente por ser el Día del Maestro, perdón, viene una sesión de preguntas y respuestas, pero ya les digo de una vez, que después de la sesión de preguntas y respuestas, vamos a hacer un convivio aquí. Trajimos algunos bocadillos, ojalá que todos se puedan quedar para que compartamos un momento. Ahora sí, por favor, si alguien tiene preguntas. El correo es rtopete50@hotmail.com para los que quieran. Y si no, les hacemos, a ver, la maestra Xochitl, la maestra Juliana, ¿quién más nos falta? Por allá alguien levantó la mano. ¿Qué quiero para qué? Para las preguntas. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Ramón, ¿quién más? Fabián, y la compañera, ¿su nombre? ¿Cómo es? Susana. Ok, para Xochitl, Juliana, Ramón, Fabián y Susana. Si son tan amables de acercarse para que todos escuchen las preguntas, porque se pierde el sonido un poco. Buenas noches, compañeros. Miren, más que preguntas, yo tengo que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, lo que se refiere a evaluación. Evaluar no es que el artículo a los maestros de historia, geografía, porque él ya manejaba, dice, no, pues son unos burros, no quieren hacer examen, no se quieren evaluar. La evaluación es otra cosa, es cómo enseñamos a los niños nuestra puntualidad, nuestra tecnología. Si tenemos que ver qué es la evaluación realmente, ese es mi punto de vista. Pero han dicho que los maestros son flojos y no quieren hacer examen porque no quieren, ¿verdad? La otra, en los planes y programas
a los maestros no se les ha tomado en cuenta. Son las autoridades quienes elaboran estos planes y programas. Entonces, en los planes y programas deben intervenir los maestros, los padres de familia y también los alumnos, porque pues, son ellos la materia con la que van a trabajar. No es nada más, las autoridades ellos nada más escriben y eso, pero en los planes y en los programas deben intervenir maestros, padres de familia y alumnos. Hay una cosa muy importante, pero muy importante, que a los maestros les gusta ser maestros, porque a veces estudian la clase porque no hay de otra, y ya lo expliqué. Quiero felicitarlo porque esto es, aparentemente es muy obvio, pero es muy importante de todo lo que usted nos ha regalado. Y quiero felicitar de verdad. Yo voy a tener un té para yo pasárselo a mi hija que tiene hijos pequeños, que ellos pueden retomar mucho de sus sugerencias, de su trabajo. En la parte, decirle que a mí me tocó la escuela de dos horarios en un pueblo muy lejano, en Coahuila. Entonces, para mí, yo hice había maestros de todo, porque a veces nos caían bien, a veces mal, y a veces sí nos regañaban y pues, no los queríamos. Pero bueno, todo eso es parte del crecimiento, ¿verdad? Otra cosa muy importante que le iba a decir, que pues yo nunca fui maestra, me recibí de maestra de inglés, pero nunca lo hice porque no me tocó otra carrera que llegué a hacer, entonces la maestra ya no sé. Pero los admiro mucho y los quiero mucho porque son la base de la educación de los niños y eso es muy importante. Y creo que hay de todo. Los maestros pueden ser muy buenos, pueden ser regañones, pueden ser así serios, pero logran hacer buenos alumnos. Entonces, eso es para mí. Para mí los maestros son una generación, una parte del país que deben ser muy reconocidos, sobre todo los de primaria, como les respeto. Así que lo felicito mucho. Muchas gracias. Primeramente, felicitarlo por ser ya el maestro y a todos mis compañeros. Quiero mencionar dos puntos. Existen dos verbos, uno es planificar y otro es planear. El verbo planear significa deslizarse por el aire. Los aviones planean. Y planificar es hacer un proyecto. Entonces, yo vi ahí en todo lo que nos mostró, un error. Falta planear, ¿no? Falta planificar. Otra cosa que me da mucha tristeza a mí es que entre adultos y jóvenes actuales no sepan hablar de sexo. Utilizan unas palabras muy corrientes, estúpidas. No es con todos, pero yo oigo a la mayoría que sí, no ha aprendido mucho de sexualidad. Y eso les corresponde a los maestros. Y es una de las cosas más difíciles para hablar con los niños porque se malinterpreta muchas veces. Y realmente los mexicanos nos falta mucho aprender de sexualidad, porque cuando las mujeres platican íntimamente entre ellas, sacan a relucir la verdad, ¿no? De un esposo frígido, eyaculador precoz y una serie de estupideces que realmente da tristeza. Entonces, ese tema es de los más difíciles para la escuela. Y no debe de quedar exento de que el sistema educativo lo tome en cuenta y saber tratar a fondo
con realidades, no con mentiras, porque los mexicanos somos muy fantasiosos en ese sentido. Eso es todo, lo felicito por su exposición tan extensa y tan profunda. Gracias. Luego Fabián y Bueno, la felicidades, señora Raúl. Susana. Metodológicamente creo que está muy bien elaborado tu ponencia. Sin embargo, también no hay que perder de vista que toda esta problemática responde a algo mucho más grande. Toda la planeación, los conceptos, el mantenernos de esta forma, el apabullamiento de los medios de comunicación, entre comillas, responden a toda una planeación a nivel global. Ya lo mencionaba en una parte muy importante, Raúl, la imposición de los modelos educativos para que respondan a las necesidades de esa pequeña élite que controla el mundo. Y si nosotros, en otra parte que mencionan, no hemos podido mantener la comunidad, que es lo más importante, el término de familia, a fin de cuentas, es un concepto individualista impuesto de Occidente, cuando nuestras culturas originarias sabían perfectamente lo que era convivir en comunidad, donde cada uno de sus integrantes, la suma de sus individualidades, iban hacia un punto que no sé si lo alcanzaron a ver, que es bien importante, el bien común. Y el bien común es comunitario, no es de cada familia, es de la comunidad. Sin embargo, creo que está muy bien visto, pero no perdamos de vista por qué. Así cambiemos de amo, de gobernante, de lo que sea. Si no enfocamos todo eso que presentó Raúl a conformar nuevamente la comunidad, nos vamos a quedar en el análisis nada más. ¿Sí? La participación, lo más importante, la participación política que mencionó. La participación política, pero no como individuo hacia mi familia y hacia mí mismo, sino hacia mi comunidad. ¿Cómo vamos a ir formando esa comunidad? Esa es la participación política. Gracias. Es muy inquietante la observación de esta presentación. Yo creo que después de ver algunos detalles aquí, uno piensa que ha de ser difícil ser maestro. Es decir, enfrentarse a una situación que en muchos casos es terrible. Podemos identificar en varios de los indicadores que nos estuvo mostrando el profesor una condición terrible, una condición de los educandos, pero también de la sociedad. Los educandos en el abandono, la educación también en el abandono, si no es que en el saqueo, y la población, las familias, la sociedad desmoronándose, ¿no? Cuando nos habla de la necesidad de que haya escuelas de tiempo completo, porque los padres tienen que trabajar y porque la verdad de las cosas, a muchos padres los hijos les importan un rábano, ¿sí? Y entonces vamos entrando a circunstancias y a reflexiones que nos llevan a pensar que esta condición de nuestra educación no es fortuita. Por supuesto que es una estructura de dominación que viene sometiendo a la población y la viene restringiendo y limitando sus posibilidades de desarrollo, sus posibilidades de autoaprecio. Y entonces mi pregunta va en el sentido de, bueno, ¿cómo se fortalece una identidad? ¿Cómo se fortalece el autoconocimiento desde los niños en la educación básica? Ya se hizo alguna insinuación, pero a mí me gustaría que hubiese un mayor abundamiento
porque me parece que atrás de todo está esta condición de menosprecio generalizado, ¿no? Y también pues, de una visión colonial, yo diría, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? A ver, Marita. ¿Yo? Sí. ¿Bien? ¿Está usted? Sí, adelante, adelante. Primero tú y luego yo. Bueno, primero quiero pues decirles que me siento muy orgullosa de pertenecer a la generación del compañero Raúl Topete. Porque lo que él nos está diciendo aquí está sencillísimo, está clarísimo. Es la realidad a la que no hemos querido enfrentarnos. Y que con todo es política, ya se nos acabó lo demás. Entonces, sí, yo creo que lo único, aquí ya no hay nada que cuestionar. Aquí lo único es tomar conciencia de qué estamos haciendo como individuos. Porque también peleamos que la sociedad. Yo, ¿qué estoy haciendo? Creo que es el momento de preguntarnos eso. Y no salir de aquí y olvidar, porque es lo más fácil. No, que esa conciencia, y yo me sumo a los maestros, de decir, es que los niños tenemos que envolverlos con amor. Están tan necesitados de amor en todas sus manifestaciones. Es lo único que nos va a sacar de esta terrible realidad que vivimos. ¿Y qué otra cosa? Llevar esto tan, que lo veo sencillo, pero es un trabajo enorme, ¿verdad? Pero llevarlo arriba, así, con esas palabras. ¿Sabes qué? Maestro, una comisión, secretario de Educación Pública, vamos a hacer antesala. Ahí están las guías. Tiene que haber un director excelente en cada escuela primaria, porque si la cabeza está mal, todo va a estar mal. Y cada escuela primaria es un todo. Entonces, desde ahí. Pero bueno, pues es muy largo. Lo único que yo quiero dejar sentado es que me siento muy orgullosa. Gracias. Fue de las que pidió y ya sé. Bueno, muchas gracias por esta exposición. Debo aclarar que estoy un poco de contrabando aquí, porque yo en realidad soy profesora universitaria. Pero, bueno, todo lo que aquí se ha dicho es la base de los fracasos universitarios. Entonces, bueno, hace un tiempo, precisamente por ser doctora, participé en una, en la lectura de una tesis de doctorado de la Universidad Veracruzana, interesantísima, porque estudiaba los textos de las escuelas primarias utilizados en el estado de Veracruz. Y ahí, bueno, desde luego los contenidos son precisamente el reflejo de lo que es aceptable y no en una sociedad. Y por supuesto en aquellos libros de texto las niñas aprendían a bordar, nunca contestaban mal, en fin, encantadoras allá por 1920. Pero también me llama la atención recordar ahora aquella tesis, porque se vio un enorme esfuerzo de los gobiernos revolucionarios por la alfabetización
y por la excelencia de los contenidos en la enseñanza primaria. Cómo se reemplazaron los textos traducidos, por ejemplo, del francés, cómo se fueron reemplazando con textos creados aquí en México. Entonces, bueno, creo que eso da la esperanza de que también se pueda revertir el estado, la condición negativa en que está la educación primaria en estos momentos. En lo personal, yo siempre les digo a mis alumnos, cuando empezamos el semestre, que yo creo que la función fundamental de la universidad, y debo aclarar, de la educación, es formar buenos ciudadanos. Que los haga felices, bueno, miren, eso es una cosa tan subjetiva. Que los niños sean habitualmente felices en la escuela, honestamente no sé qué se quiere decir, porque a lo mejor serían felices tirándose tierra el uno al otro, qué sé yo. La felicidad es muy bonito concepto, pero a mí me parece que entre los fines de la educación no tiene cabida. Mejor habría que reemplazarlo, en mi concepto, por la formación de buenos ciudadanos, que engloba también la adquisición de los valores a que usted hacía referencia, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo es que hay una contradicción absoluta entre los fines declarados y la realidad social, que usted también lo ponía de relieve en su exposición. ¿Cómo vamos a imbuir en el niño principios democráticos? Sí, más bien no, ¿verdad? No viven la democracia. Entonces, bueno, eso era algo que yo quería comentar y quería señalar también que cada nivel educativo le echa la culpa al anterior. Entonces, nosotros en la universidad decimos, bueno, ¿y qué aprendieron en la prepa? Y en la prepa y la secundaria y la primaria. Para mí, una de las cuestiones fundamentales en la educación, en cualquier nivel, es enseñar el pensamiento crítico. Que el alumno sepa leer, no que descifre. Acá dice casa. Sí, claro, eso lo puede hacer casi cualquiera. Lo importante es saber interpretar. Y desgraciadamente, al nivel en que trabajo, y además estoy en una carrera teórica, como son las relaciones internacionales, un alumno es incapaz de evaluar, de criticar el contenido de un tratado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle al ciudadano común que sepa qué pensar sobre el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá? Es lo que decía, tenemos una educación popular bajísima, no saben analizar un discurso. ¿Cuál es la solución? Mire, francamente, ahí sí que no puedo darla. Uno trata de hacer lo mejor posible todos los días. Sí, educando también con el ejemplo, con la forma de hablar, con la forma de vestirnos, con la forma de movernos, con la forma de tratarlos. Yo no sé si los amo. A veces me dan compasión. Tienen un mundo tan limitado. Es tanto lo que no hablan. Y miren que estoy hablando ya de universitarios. Pero verdaderamente, alguna vez, por amenizar la clase, como son relaciones internacionales, se prestan mucho, les gusta la ópera y me miran con una cara que deben decir, esta mujer está loca.
sin duda. Lo único que podemos hacer es, como dijo alguien antes, tratar de hacer lo mejor posible todos los días y agregar a los contenidos que me parecen muy importantes, todos los que se señalaron, una actitud, no sé cómo llamarla, si más internacional, más globalizada, ¿perdón? Humanista. Bueno, humanista desde luego, ¿no? Porque lo que están recibiendo son modas, muchas de ellas más que dudosas, y una educación masificada, ¿verdad? Entonces, ustedes como maestros de escuela primaria, por favor, luchen por la incorporación a la educación primaria del arte. Del arte, educación artística, educación musical, que los niños vayan un poco más allá de la muy respetable, pero un poco más allá de la música local, ¿no es cierto? Se les abriría un mundo, ese mundo que a nivel universitario yo siento que les está cerrado. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, maestra. Al contrario. Bueno, oigan, pues muy interesantes las participaciones, pero como saben, siempre tenemos el tiempo limitado y creo que fueron muy ricas las aportaciones de todos ustedes. Entonces, ahorita ya nada más nos queda darle las gracias a Raúl para que ustedes se acerquen y si tienen algo más que comentar, bueno, lo platicamos aquí. Creo que es un tema que da para mucho. Falta el análisis de la reforma laboral, faltan muchas cosas, pero el sentir de los maestros, el saber desde la posición de los maestros, es algo que nos hace falta escuchar, porque pocas veces tenemos la voz de los profesores hablando referente a lo que estamos viviendo, la problemática, que todo el mundo habla de las cuestiones laborales, todo el mundo habla de cómo les afecta a los alumnos, a los niños. Pocas veces sabemos qué piensan los maestros. Así que gracias, maestros, por compartir, porque sé que esto es también parte de las experiencias de ustedes. Gracias a Raúl que nos lo trajo, de verdad fue muy agradable y bueno, te vamos a dar tu reconocimiento para que te acuerdes de nosotros. Bien, aquí dice el Círculo de Estudios Brújula Metropolitana por el presente reconocimiento al maestro Raúl Copete Corral por su destacado análisis de las condiciones de la enseñanza en nuestro país y los desafíos del magisterio para ubicar a la educación como base del desarrollo y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la conferencia El oficio de enseñar, ideas, experiencias y problemáticas en la enseñanza de educación básica. Brújula Metropolitana, una mirada cuidando a nuestra ciudad, a nuestra realidad. Para que lo ponga en su cuarto y ahí se acuerde de nosotros cada que lo vea. Bueno, pues miren, de verdad muchas gracias. Vamos, la próxima sesión viene un compañero ingeniero que nos va a hablar sobre la tecnología para el desarrollo, esa coyuntura. ¿Usamos tecnología nueva, la importamos o usamos la que ya tenemos y la que en México se produce? Ya alguna vez vino con nosotros para hablarnos sobre la tecnología en el tráfico, no sé si se acuerdan.